divino amor la ley postrados acepta. De su divino amor la ley postrados acepta. Vosotros, hijos de Israel, residuo de la grey, flores dada Emmanuel y proclamadle Rey. Flores dada Emmanuel y proclamadle Rey. Gentiles que por gracia él gozáis de libertad, Al que de vuestro ajenjo y bien os libra, hoy load. Al que de vuestro ajenjo y bien os libra, hoy load. Naciones todas escuchan y obedeced su ley. Mirad su amor y santidad y proclamadle Rey. Mirad su amor y santidad y proclamadle Rey. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro servicio de oración de este domingo. Hoy estamos celebrando el primer domingo después de la Epifanía, el domingo correspondiente al bautismo de nuestro Señor. Vamos a iniciar como iniciamos todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo. Digamos juntos: Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por el amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Ahora Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén.
Cantemos el Gloria Patri. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. En la paz que viene del perdón, alabemos al Señor. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Oremos. Padre Celestial, que con el bautismo de tu Hijo Jesucristo en el río Jordán, proclamaste a tu Hijo amado y le ungiste con el Espíritu Santo, concede que todos los bautizados en su nombre guardemos con fidelidad el pacto en el cual hemos sido llamados, confesando con confianza a nuestro Salvador, a fin de que seamos coherederos con Él en la vida venidera. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, la encontramos en Isaías capítulo 49, los versículos 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura la encontramos en Hechos, capítulo 16, los versículos 25 al 34.
Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el versículo del día dice así: Aleluya, aleluya, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya. El Santo Evangelio para este día lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, los versículos 4 al 11. Dice así el Evangelio de nuestro Señor. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Confesemos ahora lo que creemos leyendo el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos ahora nuestro siguiente himno.
Cristo me dio libertad. Aquel que en él cree, salvado será. Aquel que en él cree, salvado será. Jesús es la fuente de la redención. Él sana las llagas de mi corazón. Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Aquel que en él cree, salvado será. Aquel que en él cree, salvado será. Aquel que en él cree, salvado será. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estimados hermanos en Cristo, una de las cosas que normalmente tenemos es puertas, ¿verdad? Las puertas nos sirven para pasar a otro lugar y normalmente queremos que las puertas estén abiertas para poder tener ese acceso a los diferentes lugares. Cuando una puerta está cerrada, pues sabemos que no podemos pasar al otro lado. Sabemos que si es un negocio no podemos comprar lo que quisiéramos comprar. Que si es un centro comercial, si está cerrado, pues simplemente no podemos pasar. Por eso también existen los diferentes horarios de los bancos, de los centros comerciales, de todas las cosas, para que sepamos cuándo van a estar abiertas las puertas y cuándo van a estar cerradas. En nuestros hogares, pues va dependiendo de qué tipo de hogar tengamos y cómo queremos tener nuestra casa, si queremos tener la puerta abierta o si queremos tener la puerta cerrada. Es de diferente tipo de personas, diferente tipo de gustos en lo que vamos a tener este tipo de puertas abiertas o cerradas. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué iniciamos en este día hablando sobre puertas? Si vemos en el texto del Evangelio de hoy, encontramos el cielo abierto, nuestro Dios Padre hablando a su Hijo Jesucristo, descendiendo el Espíritu Santo en forma de paloma. Vemos las puertas del cielo abiertas. Vamos a ver un poquito más adelante sobre esto en nuestro tema de este día. Pero también en la lectura de Hechos encontramos las puertas abiertas de la cárcel, que también tiene un significado, una importancia para las personas, como Pablo y Silas, como también para el carcelero que estaba ahí. Entonces les invito a que leamos el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 4 al 11, donde dice así el Evangelio de nuestro Señor. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los que de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces encontramos lo que decíamos: el cielo se abre en el momento en que nuestro Señor Jesucristo es bautizado, para que el Espíritu Santo descienda en forma visible ante la gente, para que el Padre mismo hable mostrando la complacencia que tiene con su Hijo. Pero también encontramos con estas palabras que Dios tiene el agrado por la obra que está iniciando en este momento su Hijo. Si recordamos un poco, estamos en la época de la Epifanía, en la temporada de la Epifanía. Y en esta temporada nosotros escuchamos
desde el día de la Epifanía, que es el 6 de enero, cuando nuestro Señor Jesucristo recibe los regalos de los sabios del Oriente, oro, incienso y mirra, y es manifestado delante de la gente, delante de los que vieron, que Él era alguien especial, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías prometido. Epifanía es la temporada en la que vemos la manifestación del Hijo de Dios delante del pueblo, delante de la gente. E inicia con esa manifestación mostrándose como Rey, como el Mesías, como el hombre que venía a sufrir por el mundo, cuando vienen los sabios. Y en esta ocasión, en este domingo, encontramos a nuestro Señor Jesucristo manifestándose delante de todos los que estaban ahí, delante de Juan el Bautista, como el Hijo de Dios, iniciando en ese preciso momento su ministerio, iniciando la labor que vino a hacer para cada uno de nosotros. Entonces, Dios muestra su agrado, pero encontramos que ese agrado se muestra también desde que Juan el Bautista está preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez ya hemos escuchado un poquito más el mes pasado, en diciembre, en el Adviento, sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Cómo es que él empezó a allanar el camino del Señor, a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Él no se dirigió, como lo vimos, hacia él mismo. No puso énfasis en que yo soy el importante, sino siempre dirigió la vista de los que asistían hacia el que venía después de él. Él mismo en nuestro texto nos dice, texto que también leímos en el Adviento, dice, pues viene después de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En otra parte, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a ser bautizado por Juan el Bautista, en otro de los evangelios, Juan el Bautista dice, pues yo necesito ser bautizado por ti, no yo por mí, mostrando siempre la importancia que tenía nuestro Señor. En otra ocasión diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista señala hacia Jesús como aquel que viene a cumplir la labor, la obra de la redención. Y entonces nuestro Señor Jesucristo viene y es bautizado por Juan el Bautista. Podríamos pensar, ¿por qué tenía que ser bautizado por Juan el Bautista? ¿Acaso tenía pecados? Si recordamos, ¿qué es lo que pedía Juan el Bautista? Era un bautismo de arrepentimiento. Tenían que arrepentirse de sus pecados y ser lavados de sus pecados. Un bautismo que también daba el perdón de pecados. ¿Por qué tenía que dar o venir Jesús, nuestro Señor, a ser bautizado por Juan Bautista? En otra ocasión dice, esto es algo que conviene. Algunas personas dicen, es que nuestro Señor Jesucristo tenía que iniciar desde ese momento su ministerio y tenía que estar al lado de los seres humanos. No necesitaba ser bautizado, no tenía pecado. Pero entonces en ese momento se estaba entregando a la obra de los pecados del mundo. Porque Él venía a salvar al mundo, a cargar los pecados del mundo. Iniciaba con esto su ministerio. Y en ese momento, cuando Él es bautizado, el Padre y el Espíritu Santo, tenemos las tres personas de la Trinidad en un mismo lugar. Nuestro Señor Jesucristo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo en una forma visible, en una forma de paloma. Con esto no queremos decir que el Espíritu Santo es una paloma, sino simplemente desciende en forma de paloma. Y escuchamos la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. En otras palabras, diciendo, estoy complacido con la obra que mi Hijo viene a hacer. Porque el Padre sabía exactamente la obra que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Y estaba complacido con lo que venía a hacer, porque era algo que iba a beneficiar al mundo entero. Entonces, las puertas abiertas que encontramos, las puertas abiertas del cielo, es para llevar el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, de que nuestro Señor Jesucristo tiene el agrado del Padre con su obra que vino a hacer.
Pero también veremos que la obra del Hijo nos abre las puertas a nosotros también. Y por eso podemos regresarnos y ver hasta el texto de Hechos, donde vemos a Pablo y a Silas encarcelados por causa de que ellos están predicando la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor. Pero en ese momento dice el texto que leímos hace unos momentos que viene un terremoto y las puertas de la cárcel se abren. Entonces el carcelero toma su espada y se quiere quitar la vida porque le iban a cobrar que se le hayan escapado todos esos presos. Pero Pablo y Silas hablan y le dicen, no te quites la vida porque todos estamos aquí. A pesar de que teníamos la libertad para salir, podíamos haber aprovechado que se abrieron las puertas, pero no salimos y ellos se quedaron. Él escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de la salvación. Cuando viene esa pregunta, una pregunta que a veces viene a la gente, que ha venido a nosotros también, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta tiene una parte interesante porque es algo que pensamos muchos en este mundo. Todo tiene un precio. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es que logro la salvación? ¿Cómo es que gano la salvación? ¿Qué precio debo pagar para tener la salvación? Y de ahí mucha gente se ha aprovechado para decir, pues si quieres tener la salvación, tienes que dar una cantidad de dinero, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero la respuesta de Pablo es simple, pero fuerte, y que lleva una gran verdad de la cual tú y yo hemos conocido. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, para este hombre, para el carcelero, las puertas del cielo fueron abiertas. No por su causa, sino por la obra de Cristo. Al escuchar el mensaje del Evangelio, al escuchar el mensaje de que Cristo es el que le podía dar la salvación. Simplemente creyendo en Él, tenía la salvación. Y entonces, ¿cómo es que son abiertas las puertas de los cielos al pecador, a ti y a mí, por la obra de Cristo? Podemos ver el bautismo y recordar nuestro bautismo, en el cual también las puertas del cielo son abiertas para cada persona, para cada niño que es bautizado. Es una obra completamente hecha de Dios. En el momento en que el niño es bautizado, en que la persona es bautizada, en ese momento Dios perdona sus pecados, limpia sus pecados y le da el Espíritu Santo. Obra completamente hecha de Dios. Y por eso es que nosotros decimos, podemos bautizar a un bebé, porque la obra del bautismo no necesita de una edad de responsabilidad, no necesita de que yo quiera ser bautizado, porque nuestra naturaleza pecaminosa va a decir, ¿para qué te bautizas? No es necesario. ¿Para qué te echas agua? Cuando el niño, el bebé es bautizado, recibe el Espíritu Santo y sus pecados son perdonados. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Iniciamos nuestra vida como creyentes. Y esa vida como creyentes es continuada por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Y por eso nosotros recibimos el catecismo, donde aprendemos todo lo que Dios quiere para nosotros, todo lo que ha hecho por nosotros, y que eso causa un efecto en nuestra vida. Lo vemos también con el carcelero, ¿verdad? Después de que le comunicaron el Evangelio, después de que le dijeron qué es lo que él podía hacer, o más bien lo que Dios había hecho por él para que él fuera salvo, él sigue escuchando el mensaje de la palabra. Él necesita ser bautizado, y es bautizado él y su familia. Pero también, toda esta fe, podemos decir, no es algo que haya causado el terremoto, las palabras que salieron de la celda, sino la palabra de Dios a través de Pablo y Silas, obrando en el corazón del carcelero. Esta fe vino por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios
que llegó al carcelero. Y pasa lo mismo con nosotros. Después de que nosotros hemos recibido el bautismo, sigue siendo cultivada esa fe obrada por el Espíritu Santo en nosotros a través de la palabra de nuestro Señor. Y vamos siendo fortalecidos a través de esa palabra y vamos siendo llevados a producir fruto también. Porque cuando las puertas del cielo son abiertas para nosotros, iniciando en el bautismo, es continuada con la obra del Espíritu Santo a través del estudio de su palabra, pero también se muestra en nosotros cuando nosotros lo confirmamos, cuando llevamos una vida de acuerdo a la voluntad del Padre. Cuando obramos lo que Él quiere que hagamos. Lo vemos también con el carcelero, ¿verdad? Encontramos a este hombre en el cual después de haberle limpiado de haber escuchado, le limpia las heridas, los lleva a su casa y les ofrece una mesa, ¿verdad? Les da de comer. Todo esto fue obra del Espíritu Santo a través de la palabra y él produjo frutos. Quiso agradecer a los hombres que Dios le había mandado para que le comunicaran el Evangelio. Porque ahora este hombre, este carcelero, ya no tenía simplemente la posibilidad de quitarse la vida y que se acabara en ese momento, sino que había sido librado de los infiernos y tenía la esperanza de la vida eterna. Cuando nosotros somos perdonados, somos fortalecidos a través de la palabra, hemos alcanzado a ver la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto el amor que tiene para con nosotros. Lo lógico, la cosa que pasa en nosotros es que cambia nuestra mente, cambia nuestro pensamiento. Y el arrepentimiento, como lo hemos visto en otras ocasiones, viene de la palabra metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de corazón. ¿Y qué tipo de cambio? Que nosotros ya no vamos a tener tanto deseo de seguir pecando, sino que al contrario, vamos a querer evitar el pecado y vamos a querer seguir la voluntad de Dios. Vamos a querer ayudar al prójimo, vamos a querer y necesitar aprender más y más de su palabra. Y vamos a querer compartir el mensaje con aquellos que aún no lo conocen. Las puertas del cielo fueron abiertas en ese momento para que el mensaje de Dios viniera ante Juan el Bautista, mostrando que Dios estaba complacido con su Hijo. Pero también la obra de nuestro Señor Jesucristo abre las puertas de los cielos a ti y a mí, a todos los que Dios nos ha dado la fe a través de su palabra, a todos los que Dios nos ha dado de su Espíritu a través de su palabra. El que cree en Cristo, dice la palabra, es nueva criatura. El que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo. El que cree en Cristo quiere alejarse del pecado. El que cree en Cristo quiere producir frutos dignos de agradecimiento. Las puertas las tenemos ya abiertas. No es por tus obras, no es por lo que seas capaz de hacer, sino por lo que Cristo fue capaz de hacer por ti y por mí. Porque Él entregó su vida para que tú y yo fuéramos perdonados. Tú y yo tenemos las puertas abiertas de los cielos. Así como Pablo y Silas tuvieron la puerta abierta de la celda y el carcelero tuvo la puerta abierta de los cielos. Tú y yo tenemos la puerta abierta de los cielos por la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos ahora el ofertorio. En mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostiene.
Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Todopoderoso, eterno Señor, te damos gracias por este día, porque nos permites seguir anunciando tu evangelio, seguir dándote gloria, seguir agradeciéndote, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, que a pesar de que nosotros no merecemos nada de ti, tú estás ahí al pendiente de nosotros, guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos, y sobre todo al habernos dado la fe en tu Hijo Jesucristo, y a través de esto, la salvación, el perdón, la vida eterna. En este día, Señor, que estamos en el primer domingo después de la Epifanía, en donde estamos viendo las revelaciones de tu Hijo Jesucristo como el Salvador del mundo, y en este día en específico que vemos su bautismo, nos hace recordar también nuestro bautismo, en el cual nuestros pecados han sido lavados y hemos recibido el don del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que vivamos día tras día nuestro bautismo, que ahoguemos nuestro viejo hombre y que podamos llevar una vida de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, en este día te queremos pedir por todos nuestros hermanos que están pasando por enfermedad, por aflicción, por necesidad. Te pedimos por nuestra hermana Eusebia Ayala, por sus hijas, Mónica, Mari Soledad, por la familia de nuestra hermana Mari Soledad, también por su hija, por su yerno, por todos los que están padeciendo enfermedad en estos momentos de la familia de nuestra hermana Eusebia, para que tú, Señor, estés con ellas, les fortalezcas, les guardes, les des fortaleza física y principalmente espiritual. Te pedimos también en este día por la familia de nuestro hermano Vicente Padilla, que hace un par de días falleció su padre. Te pedimos que les des consuelo y resignación pronta, pero sobre todo la fortaleza que viene a través de tu palabra. Señor, son tantas cosas que quisiéramos pedirte, pero sabemos que tú conoces cada necesidad, cada aflicción, pero también cada alegría que nos has dado, especialmente por la salvación que nos has regalado. Te pedimos todo esto no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos ahora el Padre Nuestro. En el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad, en el cielo y en la tierra haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes
líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Recibamos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos ustedes que nos están acompañando domingo tras domingo. Nuevo año que sea de muchas bendiciones para cada uno de nosotros, que sigamos teniendo esta oportunidad de escuchar la palabra, de poder llevar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Pedimos a nuestro Señor que nos guarde de todo mal y peligro, y pedimos a todos ustedes que también sigan orando unos por otros, por las diferentes enfermedades, por las diferentes situaciones que están pasando en la actualidad, pero sobre todo seguir agradeciendo porque Dios ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros todo este año. Que Dios les colme de bendiciones a cada uno de ustedes, y vamos a finalizar nuestro servicio de oración de este domingo cantando nuestro último himno. Gloria, es grande y es fe, su amor tan inmenso en Jesús lo mostró, quien sufre en la cruz un castigo tan cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Da gloria al Señor, oigan todos su voz, da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y al Hijo también, y démosle gloria porque es nuestro bien. Por darnos la vida su sangre vertió, Jesús del creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Da gloria al Señor, oigan todos su voz, da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y al Hijo también, y démosle gloria porque es nuestro bien. Es Dios el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Será pues la dicha en nosotros mayor, al ver que Jesús en su gloria vendrá. Da gloria al Señor, oigan todos su voz, da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y al Hijo también, y démosle gloria porque es nuestro bien.